Vamos a estar de pies, por favor. Nos tomamos esa molestia y guardamos un poco de reverencia, inclinamos nuestro rostro como un símbolo de nuestra inclinación interna al Señor. Padre amado, agradecemos cada una de las cosas, Señor, que por tu misericordia nos concedes. Agradecemos el hecho de que seguimos vivos en este día, Señor, en esta hora. Agradecemos el sustento que das para nosotros. Agradecemos, Señor, el alivio que nos das de nuestros dolores, el alivio que nos das de nuestras tristezas. Agradecemos, Señor, el darnos fortaleza para enfrentar cada situación de vida. Agradecemos el privilegio, Señor, de rendirte este tributo, de rendir culto a ti. Agradecemos el privilegio, Señor, de hacernos hijos tuyos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es el alimento de tu iglesia, y ruego que en esta hora tú, en la persona del Espíritu Santo, Señor, hagas entender, conocer, saber lo que es necesario a cada persona que tiene el privilegio de escuchar tu palabra. Que aquellos, Señor, que podemos estar necesitando, Señor, tener claridad de nuestra condición de pecador, que podamos tener claridad por tu Espíritu Santo y poder también tener claridad por tu Espíritu Santo de la obra de Cristo Jesús para salvarnos de nuestros pecados, que podamos ser estimulados por ti a reconocerte como nuestro Salvador. Guíanos, Señor, a prestar la atención necesaria a tu palabra y que ella sea la que corra y sea glorificada en nosotros. En el nombre de Jesucristo, dándote gracias lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Continuamos en el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 20 este día de hoy y otro domingo, si Dios así lo permite, y concluimos con el capítulo 20 del libro de los Hechos. Recordemos que estamos en un contexto de información que está relacionada con el liderazgo de la iglesia. Recordemos también que el apóstol Pablo va terminando su tercer viaje misionero y él cierra este viaje misionero ahí en Éfeso. Ya después, en el capítulo 21, él termina su viaje hasta llegar a Jerusalén, que es el cometido que él tiene. Sin embargo, en ese contexto, ya estamos en este capítulo donde se están dando algún tipo de información con respecto a lo que es la parte organizativa de la iglesia, y que esto aparece registrado ahí para que las iglesias en el día de hoy y desde el día en que esto se publicó en el primer siglo puedan tener como un patrón, un derrotero del contexto administrativo de la iglesia, en este sentido de lo que es el contexto del liderazgo en la iglesia. Este es el texto que presenta con más detalle el proceso que hacía el apóstol Pablo con aquellos hombres que él iba entrenando para que cuando él salía para otra parte se quedaran administrando o gobernando o guiando la iglesia, porque él tenía que seguir. Anteriormente hemos leído que él dice que constituyó o estableció anciano en cada ciudad, pero no había dicho cuáles son las características o qué es lo que ellos pueden estar y deben estar haciendo, cómo son denominados, a qué están llamados, quiénes los llama. Entonces aquí en este libro, en este capítulo, de manera particular, desde el versículo 18 en adelante, nos da ciertos detalles en ese sentido. Después el mismo apóstol Pablo, él va a dar información más detallada en cuanto a lo que son los requisitos que se necesitan para que las personas que lideran a la iglesia puedan estar liderando o puedan estar en ese lugar. Eso lo hace en varias cartas después, y de manera especial y particular las cartas que él dirige a Timoteo y a Tito, y de manera especial y particular las dos cartas que él dirige a Timoteo. Timoteo se encontraba precisamente en esta congregación de Éfeso varios años después que se dieron estos hechos que se relatan aquí, y en la carta
la primera y la segunda carta a Timoteo, él manda esa carta y le está dando algunas directrices a Timoteo que arregle o que asuma un compromiso de abordaje de una situación que se estaba presentando ya precisamente por el desvío de los líderes allá, que se estaban saliendo de lo que son los patrones que el apóstol Pablo les había enseñado. Ya ellos estaban poniendo ahí ancianos, reconociendo ancianos que no cumplían los requisitos, y Pablo fue muy preciso cuando él dijo lo que dijo en este discurso, y estoy hablando de lo que pasó cuando Pablo envía la carta a Timoteo, que está ya liderando la iglesia, arreglando algunas situaciones, entre esas de que había un desorden en el contexto del liderazgo, y es ahí donde él le dice: debes establecer los ancianos, y estos son los requisitos que deben tener, porque estaban reconociendo o poniendo algunos que no cumplían el lleno de los requisitos que se requerían. Y por eso decía, es necesario que los que están ahí liderando, que están como obispos, que están como ancianos, es necesario que tengan estos requisitos. Y les estoy diciendo que esa carta que aparece, que le manda Pablo a Timoteo, son varios años después que se dieron estos hechos que se relatan aquí en el capítulo 20. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, Juan envía una carta, o Jesucristo envía una carta a través del apóstol Juan a la iglesia en Éfeso. Y allá también habla un poquito de eso, y ya ellos están tratando de corregir algunas cosas. Eso fue muchos años más o después que pasó Timoteo por allá. Y allá es donde aparece esa frase que le dice: ustedes van en un proceso bueno en estos momentos, porque están evaluando a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, los han hallado falsos. Entonces es de manera reiterada cuando se habla de la iglesia en Éfeso, o la iglesia, de la iglesia en Éfeso, que había dificultad en el liderazgo. De ahí la importancia que uno debe resaltar y detallar todo lo que Dios está diciendo alrededor del liderazgo de la iglesia. La información está. Lastimosamente no se tiene mucho en cuenta en el manejo administrativo de la iglesia, y mientras más pasa el tiempo eso es peor el asunto. Pero sí, la información está, y la iglesia es responsable. Los líderes de la iglesia son responsables de enseñar lo que están diciendo los textos, y al mismo tiempo motivar, estimular a la congregación que asuman un compromiso ante las situaciones que no son conforme a las Escrituras, y es lo que estamos tratando de hacer: dar la información y que asumamos un compromiso ante lo que está escrito, porque esa es la palabra de Dios, y es ella la que dirige o debe dirigir la iglesia. Entonces, en ese panorama vamos a continuar ahorita. Vamos a tratar de analizar los versículos 25 hasta el 32, si Dios así nos los permite, pero como siempre vamos a leer todo el pasaje completo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron, ahí les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, y aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el evangelio, el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. En los versículos ya después de la lectura ya podemos recordar que el apóstol Pablo, él le dio información primero de su modelo, de su ejemplo, saben cómo me he comportado. Después él le explica detalladamente, la palabra le dice: yo les he anunciado y les he enseñado públicamente y en las casas a judíos y a gentiles, a todos, y le dice: les he hablado del arrepentimiento para con Dios, y les he hablado de la fe en el Señor Jesucristo, o de tener una vida de dependencia en el Señor Jesucristo. Y lo último que le dijo fue: ustedes deben depender del Señor. Él dice: yo no sé qué es lo que me espera, pero Dios me lleva para allá. El Espíritu Santo lo que me ha anticipado es que hay prisiones y hay tribulaciones para mí. Pero yo estoy convencido que lo que Dios me ha mandado a hacer, debo hacerlo porque Él me está conduciendo. Así me cueste la muerte. Eso es lo que Él dice. De ninguna cosa hago caso. Ahora, aquí vamos a mirar, en ese sentido, en los versículos 25 al 31, el encargo de la obra a los ancianos de la iglesia. Entonces ya él va a encargar: yo me voy de aquí, ahorita le corresponde a ustedes. Ya le dije cómo me he comportado yo, y eso es para que tengan en cuenta que ese debe ser el comportamiento de ustedes, y el amor por la obra, el amor por la iglesia, y deben sacrificarse y hacer las cosas así haya riesgo de su propia vida, si es lo que Dios les puso a hacer, porque eso es lo que le ha dicho hasta ahora. Entonces, aquí vamos a mirar desde el versículo 25 al 27 lo que es el testimonio del cumplimiento fiel, o de la responsabilidad fiel que él tenía. Entonces, lo que va a decir en los versículos 25 al 27 está relacionado con un testimonio. Yo he sido fiel en mi responsabilidad. De aquí en adelante le corresponde a ustedes seguir la plana o el patrón que yo he dejado. Eso en los versículos 25 y 27. Los versículos 28 al 31, él le va a dar unos mandatos para que asuman esa responsabilidad como él la había asumido. Entonces, primero le dice: yo cumplí mi parte, de aquí en adelante esto es lo que ustedes están obligados a hacer en cumplimiento de su responsabilidad, para que no se rompa la secuencia de responsabilidad en la administración de la iglesia. Y la idea de eso es que se lleve una secuencia firme de un liderazgo estable, un liderazgo sujeto a las escrituras, un liderazgo, un modelo para la grey, y que cumple lo que Dios está diciendo en su palabra. Más adelante le va a decir eso a Timoteo, y le dice: lo que has oído de mí, esto tú debes enseñarlo a hombres que tienen la misma mentalidad, y esos hombres que se lo enseñen a otros. O sea, que no se rompa la secuencia. Un liderazgo en cualquier época de la iglesia que sea firme, ajustado a las escrituras, y que sea modelo de la grey. Y vemos entonces el desarrollo de lo que vamos a detallar. Los versículos 25 al 27, como hemos dicho, el testimonio del cumplimiento fiel de la responsabilidad entre la grey. 3 cosas vamos a resaltar aquí. Él va a resaltar para hablar de ese testimonio, para decir: yo he cumplido fielmente. Él, lo primero que se presenta es un yo sé. Después se presenta en el versículo 26: yo os protesto.
Y después dice en el versículo 27, yo no he rehuido. Y en esos tres aspectos, el primero está relacionado con lo que es el testimonio dado debido a su partida. Él dice, ninguno de todos vosotros verá más mi rostro. Entonces, ¿por qué ha dado testimonio? Porque ya yo me voy y lo que le estoy diciendo, yo fui fiel. Entonces, ya yo me voy, nadie más me va a ver. No, imagínense en esa época que no podían ni pasarle un WhatsApp o algo así, como ahorita uno puede comunicarse. Allá ya Pablo se fue, ya no, de vez en cuando puede que llegue unos meses después alguna carta, pero ya él está dejando el manejo de la congregación de manera plena a la iglesia, perdón, a los ancianos. Él era un apóstol, él tenía unas facultades superiores porque Dios los escogió para poner el fundamento de la iglesia, pero de ahí en adelante ya no hay apóstoles, sino que la iglesia va a ser administrada, manejada, gobernada, liderada por ancianos, como hemos venido enfatizando, porque eso es lo que están diciendo los textos. ¿A quiénes nos va a ver? Dice, a quienes he pasado, o entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Según lo que ya hemos leído, él confrontó a estas personas, porque él dice, yo les enseñé acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Eso nos indica que él evangelizó a esas personas, porque para hablar del arrepentimiento él debió haberlos confrontado con su pecado. Y después que esas personas se concebían como pecadores, entonces les decía, arrepiéntanse, porque no le puede hablar de arrepentimiento si esas personas no reconocen que están en una condición de pecado y de condenación. Después que él le presenta el evangelio del arrepentimiento ahí, o que se arrepientan para con Dios, hemos dicho en otra oportunidad de que eso es volver a Dios, dar una vuelta y volver a Dios, y que la manera de volver a Dios es a través de Jesucristo. Entonces, concíbanse como pecador y que usted necesita arrepentirse porque esos pecados lo condenan, lo llevan al lago de fuego. Y la única solución es que ponga su fe en el Señor Jesucristo, y él les iba demostrando, tanto a judíos como a griegos, recordemos quién era el Señor Jesucristo y cómo se estaba cumpliendo todo lo que se había dicho acerca de él. Entonces, él dice aquí con toda tranquilidad, yo les he predicado a ustedes, ya me voy. Ahora viene una responsabilidad con ustedes, y es lo segundo. Siendo así que yo he sido fiel en la predicación, yo os protesto en el día de hoy, y el énfasis de eso es que él tiene una conciencia limpia. Eso, recuerden lo que pasó o lo que se dice en Ezequiel capítulo 33 cuando se habla del, ¿recuerdan? Ezequiel, del atalaya o el vigía, que es el que está montando guardia para que no entre, o para tener control de quién entra y quién sale. Si entra un enemigo y él no avisa, pues los muertos que hay se lo acarrean a él. Pero si él avisó y la gente no se apercibió de que le avisaron, bueno, él está libre de eso. Aquí él está diciendo, yo les he enseñado todo lo que ha sido necesario, y de aquí para allá yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Y él se presenta ahí. Eso, el término habla de testigo, él da testimonio, que es lo que está diciendo, yo soy testigo de que he cumplido, y dice ahí que estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Cualquiera de ustedes que se pierda, eso no es porque yo le he predicado todo con todos los detalles. Y lo tercero en ese testimonio es, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, y eso habla de una enseñanza íntegra, es decir, él enseñó todo lo que ellos necesitaban en su momento. En ese contexto no existía el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos, pero existía toda la información del Antiguo Testamento. Pablo, como alguien que se capacitó, se desarrolló al lado de Gamaliel, que fue un rabino de los más grandes en su momento, que enseñaban el Antiguo Testamento, la ley de la Torá. Pablo estaba bien instruido, y por eso él podía cotejar todo lo que se decía en la ley, en el Antiguo Testamento, en cuanto al Señor Jesucristo, y todo lo que el Señor Jesucristo le había revelado a él, y él comenzaba a decir, esto tuvo cumplimiento aquí, esto así, esto es asado. Y él, en su momento, a esa congregación le dio todo. En el contexto nuestro, todo el consejo de Dios es las Escrituras, desde Génesis
hasta Apocalipsis. Y Él en ese momento dio lo que ellos necesitaban para manejar cualquier situación. Y en el contexto de la iglesia hoy es enseñar toda la palabra de Dios en una sana interpretación y en una sana exposición o explicación, de tal manera que los que están escuchando tengan claridad de qué es lo que dicen los textos bíblicos y ellos asuman un compromiso ante lo que Dios está diciendo, para que no vayan a cimentar su fe en la opinión de ningún hombre. Ya en el segundo, versículo 28 al 31, aquí presenta los mandatos a asumir la responsabilidad que le corresponde dentro de la grey, versículo 28 al 31. Y aquí detallamos varias cosas que quiero que resaltemos. En el versículo, y voy a detenerme más en el versículo 28, nosotros no vamos a detallar tanto porque lo fundamental está en ese versículo. Ahí comienza el texto diciendo, por tanto, después que eso ha pasado así, ya tienen todo lo que ustedes han necesitado. Yo soy testigo de lo que, soy un testimonio vivo de lo que es liderar. Ahora le corresponde a ustedes. Y Él les va a presentar a través de 2 mandatos lo que es la responsabilidad que ellos van a asumir. Y otra vez vamos a cómo la información que está registrada ahí está apuntando a los líderes de la iglesia. Aquí va a apuntar de manera particular a lo que es la vigilancia que ellos deben tener, el cuidado que deben tener primeramente de la grey, conocer la grey, saber quiénes son, en qué circunstancias, en qué condiciones se encuentran y por medio de las escrituras lanzar las soluciones a las diferentes situaciones que cada uno pueda estar pasando, sea por consejería, sea por exposición. Por eso se habla ahí de que él hacía un trabajo en público y un trabajo en las casas. Y eso así era el trabajo del apóstol Pablo, porque el trabajo del liderazgo en ese sentido, como se presenta en todo el Nuevo Testamento, es de pastoreo. Y ellos están llamados, como vamos a ver ahí, a manifestar, como se presenta ahí, algo en público y algo en las casas. Ahora, en esto lo primero que vamos a ver es que hay el mandato de prestar una cuidadosa atención, primero de sí mismo y después de la grey. Eso, ahí aparece el término mirad, mirad. Ese término hace referencia a enfocar tanto la mentalidad, los pensamientos, la mente, el entendimiento y las fuerzas que uno tiene, concentrarlo en algo. Eso es como algunos hablan de lo que es, esa persona es aplicada en el estudio. Ese deja de comer, ese se trasnocha y eso tú le estás hablando de una cosa, pero le estás pensando en eso. La idea de eso, de ese término, del verbo ese, es enfocar la mente, enfocar las fuerzas de uno en algo en particular. En este caso, que se enfoquen en sí mismo como líderes que son y que se enfoquen en la grey, a aquello en lo cual Dios lo ha llamado a que hagan dentro de ella. Y ahí dice, mirad, por eso dice, por vosotros. El cuidado y desarrollo de una iglesia comienza por el cuidado del liderazgo. Si los líderes no tienen cuidado de ellos mismos, es complicado que vayan a cuidar de la iglesia del Señor. Y dice, por eso dice, enfóquense primero en cuáles son los requisitos que ustedes deben tener, cuál es su comportamiento, porque de eso le habló el apóstol Pablo, cuál es la tarea que deben hacer, enfóquense en eso, miren en ustedes. Y una de las ideas de eso es que ellos iban a vigilarse mutuamente como líderes y a desarrollarse para enfrentar o asumir la tarea que tenían de administrar la iglesia. En ese sentido, esas personas tenían que entender que no debería haber rivalidad entre ellos, ni celo entre ellos, y ese peligro siempre ha existido. Por eso más adelante va a decir que dentro de ustedes mismos se van a levantar algunos que quieren las cosas de cierta manera y hacen cosas para que se den las cosas de esa manera como ellos están pensando. Pero el texto está enfatizando que una de las cosas fundamentales en la iglesia es que haya una unidad en el liderazgo de la iglesia, que ellos se cuidan mutuamente, que ellos se protegen mutuamente,
que ellos se pastorean mutuamente. Eso es una de las cosas, mirad por vosotros. Y después dice, por todo el rebaño. Entonces, si ustedes tienen un cuidado de ustedes y están viendo, oye, el líder tiene que ser así, y ellos procuran actuar como Dios les está diciendo que deben actuar, eso les da autoridad para después gobernar a la grey y decirle, mire, el Señor quiere que tú te conduzcas por aquí. Y la grey dice, Él me está hablando con autoridad porque Él es un modelo para mí. Eso se enfoca ahí con toda claridad. Y la otra cosa que se presenta ahí es que hay un reconocimiento de lo que es el llamado divino para esa atención cuidadosa que se debe tener de la iglesia. El texto sigue diciendo, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El texto está, el apóstol Pablo le está diciendo, mire, ustedes no están ahí porque ustedes quisieron estar ahí. Ustedes están ahí porque el Espíritu Santo les hizo un llamado para entregarse al Señor, para ser fieles al Señor, y siendo fieles y entregados, devotos al Señor, vienen a ser un modelo de los demás creyentes. Porque el Espíritu Santo es el que llama, no es el que quiere. Hoy en día, con todos los privilegios que van contrario a las Escrituras en el contexto del pastorado y eso, muchos quieren tener eso, pero con base a lo que dice el Nuevo Testamento, ninguno desearía eso, porque eso es lo que trae, según lo que venimos diciendo, de sufrimiento y aflicción, decía el apóstol Pablo. En el contexto de hoy, no. En el contexto de hoy, ahí se promocionan muchas cosas en el contexto de lo que es los privilegios que tiene tener un puesto de eso, porque se habla de un puesto, no de una tarea, un ministerio, un ejercicio de cuidado de los demás, que eso es lo que presenta las Escrituras en cualquier parte. Jamás se habla de eso como un puesto, como un título, jamás se habla de eso. Se habla de una tarea, una obra que se está llevando a cabo, y eso es porque el Espíritu Santo llama a las personas. De ahí que el Espíritu Santo presenta en su palabra que hay algunas condiciones, que hay algunos requisitos para que esas personas puedan estar ahí. Y seguimos ahí, él habla de que el Espíritu Santo los escogió como o para ser obispos. El texto, ese término hace referencia a, eso viene el término hace referencia a vigilar, a sobreveer, a guardar o ser el guardián de algo. En algunas partes esa palabra de pronto como sustantivo, a veces como adjetivo, a veces aún como verbo se usa como el visitar, porque la idea es alguien que llega y está mirando en qué condiciones se encuentra algo. El que hace el papel de eso, el ejercicio, la obra de obispado, es que está mirando en qué condiciones, en este sentido, están los creyentes. Visita, se da cuenta de qué condiciones está, dialoga con ellos y después va a generar algunas soluciones que él no pueda tener para ayudar a esas personas en ese momento, la va a generar, pero él está mirando. La idea de eso es, dice, ustedes los ancianos tienen que estar mirando en qué condiciones están los creyentes. Después dice, para apacentar la iglesia. Y ahí hace referencia a que estamos hablando. Ahí dice, mirad por vosotros, vosotros son los ancianos. El término anciano hace referencia a la madurez que le da la dignidad de estar en ese lugar, de ser reconocido. Esa es la madurez, la persona madura en la fe, la persona que tiene un desarrollo espiritual y que goza de un carácter especial. A eso hace parte, a referencia a lo que es el término anciano. El término obispo hace referencia a una de las obras que hace el anciano, ¿qué? Vigilar. Es la misma persona, pero vigila en qué condiciones está. Y el tercer término, apacentar, hace referencia al trabajo que hace de cuidar. Una persona madura, escogida por Dios, que goza de un carácter de vida, que él está viendo en qué condiciones se encuentran los creyentes. Eso es el término obispo, y que hace el ejercicio de cuidar, de proteger, de guiar, que ese es el papel de pastorear. Y ahí se dice apacentar, esa es la misma palabra, pastorear. Puede traducirse ahí
para pastorear la iglesia del Señor. El otro detalle que vemos ahí es que hay un reconocimiento de la naturaleza de la iglesia. Dice, la iglesia es del Señor. Entonces no es la iglesia del pastor fulano o del pastor mengano. Es la iglesia del Señor. Y es interesante porque él pudiera haber dicho para presentar la iglesia, ellos saben cuál es la iglesia, pero él quiere dejar claro que es la iglesia y deben concebirla, es la iglesia del Señor, eso no es la iglesia de ustedes. Cualquier congregación no le pertenece a una persona o a un grupo de personas. Esa es la iglesia del Señor, y los que están guiando a la iglesia deben tener esa concepción para no abusar de la iglesia, porque es la iglesia del Señor. Y si es del Señor, entonces el Señor dice en su palabra qué es lo que hay que hacer con la iglesia. Entonces esos líderes le dicen a la iglesia, ustedes pertenecen al Señor, y el Señor está diciendo en su palabra que esto es lo que debemos hacer. Oiga, hermano, pero mejor, no, esto es lo que está diciendo él. A mí me gustaría hacerlo de otra manera y tener el control y manejar, pero eso no es lo que está diciendo el Señor. Y la idea de eso es que vayamos a lo que está diciendo el Señor y asumamos un compromiso con lo que está diciendo el Señor. A mí me encantaría manejar y controlar y decir, y la gente que vaya a la voz del pastor diciendo cosas, pero eso no es lo que está diciendo las Escrituras. Porque siendo así, yo me puedo inventar una cantidad de cosas y explotar y hacer y manipular, pero eso va en contra mía de acuerdo a las Escrituras. Y va en contra de la iglesia y es ofensivo delante del Señor. Él lo enfatiza después, dice, el cual él ganó por su propia sangre. Entonces, el primero habla de su propiedad, habla de a quién pertenece la iglesia. Y lo segundo, habla ahí de lo que es el origen. La iglesia está porque Cristo la salvó. Eso no fue lo que hizo fulano, mengano, el pastor fulano de tal, no. Esos fueron instrumentos, personas que estuvieron ahí, como estuvieron el apóstol Pablo, tuvieron todos esos personajes en el desarrollo de la iglesia, o todos los personajes que han estado en el desarrollo de esta iglesia en la historia de ella. Instrumentos a través de los cuales Dios en una generación y otra generación va manifestándose, pero ninguno de ellos, así hayan tenido un carácter de enseñorearse de la grey, son el Señor de la grey. Son instrumentos a través de los cuales Dios está llevando, y esos instrumentos deben ser fieles a la palabra de Dios para que sea Dios haciendo con su iglesia lo que Él quiere. Porque de otro lado, ustedes van a tenerle miedo a los líderes, pero cuando es por la palabra de Dios, ustedes van a tener temor del Señor. El texto habla ahí de su propia sangre. Imagínense cómo es la sangre de Dios. Eso no lo vamos a explicar aquí ahorita, pero ahí dice la iglesia del Señor. Bueno, voy a tomarme un trago de agua porque esto va para largo. Miren el texto ahorita, los versículos 29 y 30. Aquí se habla de la razón de tener un cuidado atento de la grey. La razón son dos. La primera es que dice el versículo 29, yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Por qué quiero que lo hagan así? Porque donde hay oveja es posible que haya lobos. Y esto, ¿quién estamos nosotros? No es la excepción. Eso no es la excepción, porque eso es lo que dicen las Escrituras. Y el texto dice, yo sé, y como estábamos diciendo, él casi como fue como una profecía, porque estamos diciendo lo que pasó después en Éfeso. Se levantaron y siguieron el desastre que hubo, y por eso Pablo fue y mandó a que se arreglaran esas cosas, porque eso es latente. En cualquier contexto, y es lo que anticipa esto para cualquier grupo de creyentes, desde el momento que esto fue publicado en el primer siglo hasta nuestros días, eso enseña a la iglesia de que va a haber ese peligro, hasta que Dios venga y levante su iglesia. Ese peligro siempre va a estar ahí. Pero miren los detalles, porque si pensamos en eso,
que donde hay ovejas, lo más probable es que haya, y en ese contexto, cuando se dijo eso, eso era literalmente en las ovejas, una de las cosas de los cuales tenían que ser defendidas por su pastor, era de esos depredadores que abundaban mayormente los lobos. Y de allá se saca la imagen para dar la ilustración de esto. Pero eso siempre va a estar. En el contexto nuestro, porque eso es para ilustrar, entre nosotros están camuflados. O vamos a decir, estamos camuflados. Porque cualquiera de nosotros podemos ser un lobo. Solamente que tenemos una vestimenta de oveja. Y los rituales y esas cosas nos permiten ver. Y no, esa persona canta bastante, ora, él sabe bastante. Pero como vamos a ver, también podemos entender que se pueden tener características o acciones de lobo sin ser. Pero el que tiene esas características está haciendo el curso y terminará siendo un lobo si no tiene el cuidado. En el texto no se da detalles de cómo son los lobos. Ahí no, el apóstol Pablo no explica quiénes son los lobos o cómo hacen, cómo actúan. Ahí dice, lo único que dice ahí es que no van a tener consideración. Es lo único que dice. Son esas personas que no tienen consideración. Van a aprovecharse. Pero nosotros vemos, por otros textos de las Escrituras, algunas cualidades o características que tienen los lobos. Y es lo que nos ayuda a nosotros ahora a entenderlo, porque esos que leyeron y escucharon esto por primera vez después que Pablo mandó o dijo esto, ellos tenían claridad qué significaban lobos rapaces. Ellos sabían. Nosotros no tenemos claridad de eso, pero por el contexto, por otras escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, podemos tener una idea y hacer el asocio, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Por eso, miren en Ezequiel, capítulo 22, solamente voy a poner un ejemplo en ese sentido ahí proyectado. Ezequiel capítulo 22, versículo 27 dice, hablando de los líderes, ahí en ese capítulo viene hablando de los líderes de Jerusalén, que ellos estaban ministrando al pueblo de Israel. Y Dios los está condenando ahí. Le está diciendo, ustedes se están desviando. ¿Por qué? Porque ellos tenían de parte de Dios instrucciones sobre cómo conducir al pueblo. Y ahí va a hablar de los profetas, va a hablar de de los príncipes, va a hablar de los sacerdotes. Y va a condenar muchas cosas. Ustedes están aquí para ayudar a la gente, para desarrollarlo, para que ellos sigan un rumbo apropiado. Y yo les he dado las instrucciones, pero ellos se habían desviado como líderes que eran. El texto dice, sus príncipes en medio de ella, dice que son como lobos. ¿Y qué hacen los lobos según esta descripción? Arrebatan, derraman sangre, destruyen almas y el propósito es ganancia. Pues eso no da. Entonces ya uno dice, bueno, toda persona que está en la iglesia que tiende a eso no hay que bautizarlo, eso es un lobo. O está haciendo el curso para hacerlo. En el Nuevo Testamento ustedes se van a ver de esos que están buscando, aprovechándose. Y se va a hablar en otros contextos de esas ganancias. Allá se habla de ganancia deshonesta. Es cualquier persona que intente y quiere hacer dentro de la iglesia para tener fama, eso es una ganancia. Para tener aplauso, reconocimiento y cosas así. Y sobre todo, tener dinero, posición, todo. Esas personas no están pensando en la grey, en cómo beneficiarlo, cómo ayudarlo. Ellos están pensando, ¿qué puedo sacar? ¿Qué tanta lana hay allá para mí? El lobo hace eso. Eso nos está describiendo ahí. Ahora, yo tengo aquí escrito otros textos y dije que no iba a proyectar eso, pero por ejemplo en Juan capítulo 10 versículo 12 dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo hace lo siguiente, arrebata las ovejas y las dispersa. Toda persona que dentro de la congregación hace cosas que arrebata, quita de otro o a la misma persona y que hace que haya división, es
de características del lobo. ¿Por qué? Porque el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. No importa quién sea, cualquier cosa que yo haga y que los divide a ustedes, eso es una acción, porque lo está dispersando. Ahora, hay un contexto en donde la gente de pronto se abren porque no quieren lo que está diciendo las Escrituras. Ya eso es una cuestión de expurga del Señor. Porque dentro de la iglesia, cuando la gente se dividen porque no quieren la verdad, no es que la verdad está dividiendo a la gente, es que la verdad está sacando de la iglesia lo que no pertenece a la iglesia. Porque si es de la iglesia, oye, si eso es lo que Dios está diciendo. Y sigue diciendo el otro texto que quiero que tengan en mente, Mateo 7:15, que es el más clásico: guardaos de los falsos profetas. Y aquí lo identifica como líderes, profetas. Hablando el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas. Hay una manera de vestir. Aquí no es vestido literalmente, sino la fachada de presentarse como creyente o como evangélico, que es lo más preciso. Una cosa es ser creyente, ser cristiano, y otra cosa es ser evangélico. Cualquiera puede ser evangélico, que participa de las cosas evangélicas de una iglesia evangélica. Pero ser cristiano es vivir conforme a Cristo. Esa es otra historia. Y por eso ahí dice: vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Después dice: por sus frutos. Bueno, ya saben, cualquiera de los que estamos aquí podemos ser. El apóstol Pablo dice: por su fruto, aquí Cristo dice: por su fruto los conoceréis. El apóstol Pablo no le dice a ellos cómo identificarlos, pero él primero habla de su testimonio. Esto es así, así. Cualquiera que llegue aquí que no tenga esta orientación, tengan cuidado. Ellos tenían la plana, sabían, porque se los había expresado ahí. Y ahí eso sigue y es largo, pero continuemos. El otro problema que se presenta ahí, o la otra razón de que deben tener ese cuidado, es que se levantarán hombres perversos. Y él dice: de vosotros mismos. ¿Quiénes son esos vosotros? Estamos hablando de los ancianos. Es decir, que de los ancianos, de ahí mismo se pueden levantar. Y miren, el apóstol lo que está diciendo, lo está diciendo no como una posibilidad, él está diciendo: esto va a pasar. Dice: yo sé que van a entrar en medio del grupo de ancianos, en medio de vosotros van a entrar algunos que en realidad no son ancianos, son lobos. Van a entrar. Y después les va a decir: y de vosotros mismos, algunos de ustedes que están camuflados se van a evidenciar que es posible que sean lobos, pero ahí habla literalmente: se van a levantar como hombres que hablan cosas perversas. El énfasis de eso es que personas que tuercen, el término hace alusión a torcer, corromper, distorsionar las cosas para formar partido. Puede ser con una doctrina, puede ser con algo administrativo, con lo que sea. Dicen: no, pero mira, eso, y van hablando con otro para... Eso no, tuercen. Eso que está diciendo no es así, eso de otra manera. Tuercen para, como dice ahí, cosas perversas. Otra vez, perversa habla de que tuercen. Cuando ustedes lean y estudien el texto y el término que se usa ahí, la idea es torcer, corromper o distorsionar algo, sea algo dicho o sea algo establecido, y decir: no, eso no está bien por esto y esto otro, mejor con la idea. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Absalón quería usurpar el reino a David? Él se puso en un camino y le decía: ay, ¿quién me pusiera a mí como juez para darle solución a esta gente? Y fue ganando un poco de personas. Esa es la ilustración precisa para esto, porque aquí no hay quien gobierne, esto está sin reyes, está mejor tal. Y
él tenía una alternativa. Pero la idea, y el texto dice literalmente, y que se amontonó gran personal de su lado para arrastrar tras sí a los discípulos, dice el texto. Entonces, corromper, torcer, distorsionar las cosas para formar partido o buscar seguidores. Y lo último que vamos a ver, versículo 31, el mandato a vigilar. La grey, teniendo en cuenta el modelo que Pablo fue para ellos. El término que se usa ahí para vigilar es el estar concentrados, no quedarse dormido en una tarea que le ha sido delegada a alguien. Él está vigilante, él le interesa tanto eso que él no se entretiene. Dice ahí, velad, mantenerse despierto, atento, alerta en cuanto a algo para ejercer una vigilancia precisa. Eso, con todo lo que viene diciendo, ellos tenían que hacerlo. Porque con todo lo que estamos diciendo y lo que ellos tenían en mente de lo que era un lobo, pues tenían que hacerlo de esa manera. Y presenta ahí el ejemplo. ¿Por qué dice ahí mandato? Estoy diciendo mandato a vigilar la grey siguiendo el modelo de Pablo. Porque eso es lo que él viene haciendo desde hace rato. Es más, los últimos versículos él va a hacer uso otra vez de su modelo. No los va a motivar sin ser un modelo para ellos. Ella les dice, esto es así y debe ser así. Y ellos no le podían recriminar, oye, pero si tú lo estás haciendo de otra manera, ¿por qué me vas a decir que yo lo haga así? Pero no tenían cómo acusarlo. Tenía la autoridad. Y qué bueno cuando uno puede pararse y hablar con autoridad. Y no es que uno sea perfecto. Siempre considero que los que más problemas tienen en la iglesia con el pecado son los líderes. Solamente que se nota menos. Uno por la reputación y otras cosas. Pero no crean que los líderes no pecan, que los líderes no tienen sus luchas. Son los que más luchan con condiciones de tentación pecaminosa. Y que muchas veces, más por razón humana y por razón del puesto y del prestigio o la fama, no hacen ciertas cosas, pero los otros, como no tienen la más libertad de hacerlo. Y eso es la realidad en ese sentido. Eso es una lucha permanente. El texto, él recuerda que deben seguir su modelo en la continuidad. O sea, que hagan eso permanente. Me dice, acordando que por 3 años, eso habla de la continuidad. Eso no fue por momento, por rato, ¿no? Es que se descarriaba por ratico, y de vez en cuando lo hacía bien y de vez en cuando mal, de vez en cuando metía la pata y después volvía. No. Él dice, por tanto, ¿verdad? Acordando que por 3 años, habla de continuidad, y eso fue lo que dijo también en los versículos anteriores cuando habla de su comportamiento. Después dice de noche y de día, y esto habla de la oportunidad o lo que es oportuno. Cuando era necesario atender a alguien en la noche, lo atendía en la noche. Cuando era necesario atender a alguien en el día, lo atendía en el día. Había una disponibilidad en ese sentido de manera oportuna. Y lo otro que dice, no es cesado de amonestar. Lo tercero es que lo hacía con amonestación. Estaba buscando cómo ayudarles a ellos a tener una mentalidad ajustada a las Escrituras. La amonestación es ayudar a alguien que va haciendo algo y eso lo hace porque en su raíz, en su entendimiento piensa que está bien y hay que ayudarle a cambiar su mentalidad. Eso no está bien porque esto es lo que dice las Escrituras y ayudarle, ajustate de las Escrituras. Si es por rebelión sabiendo que eso está bien, entonces la cosa es peor, pero es ayudarles a ellos a que cambien una mentalidad para tener una vida ajustada a esa mentalidad. Y en ese sentido la amonestación se dice que fue constante porque dice no es cesado. Y lo segundo, que fue una amonestación profunda porque dice que fue con lágrimas. O sea que él se ponía en el puesto de ellos. Es como si lo que tú estás experimentando, lo que tú estás sintiendo, ellos lo estaban sintiendo y podían llorar con ellos. Pablo podía llorar con ellos. Y él decía, eso es lo que tienen que hacer.
que los problemas de la congregación de la Grey son los problemas de ustedes, porque ustedes están ahí para direccionarlo. Y lo último es que fue una amonestación personalizada, dice el texto, a cada uno. No había preferencia o predilección en la atención de la Grey, sino a cada uno de todos los que hacen parte de la Grey. Cada uno de nosotros hoy tenemos privilegios, pero también tenemos abuso. La iglesia ya no abusó tanto de las cosas que tenían. Tenían privilegios como, por ejemplo, tener al apóstol Pablo en persona. Nosotros lo tenemos a través de los escritos. Y aparte de eso tenemos la experiencia de ellos que nos sirven como modelos. Tenemos muchos privilegios. Y en ese sentido uno puede decir que tenemos menos excusas que ellos. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, está diciendo lo mismo y se lo está diciendo a la misma iglesia, y debe tener la iglesia una misma orientación, como siempre la ha tenido desde el momento que Dios escribió esto para su iglesia. Que el Señor nos ayude a nosotros a asumir un compromiso con la verdad de la palabra de Dios. A eso estamos llamados. Voy a orar. Padre bueno, agradezco por tu palabra y por la obra del Espíritu Santo de conducirnos a la claridad y la verdad de ella. Que sea el Espíritu Santo también estimularnos, Señor, a tomar la decisión de ajustar nuestros pensamientos y cualquier cosa que necesitamos ajustar a eso que tú nos enseñas. En el nombre de Jesucristo lo pido y en él te doy gracias. Amén.